visto en la unidad 5 lo que eran las declaraciones, lo que eran los derechos o las libertades, y también los deberes, ¿sí? Las obligaciones hacia el bien común, ¿sí? Como por ejemplo mencionamos expresamente la obligación de preservar el medio ambiente, ¿sí? Un medio ambiente sano. Y después empezamos a ver las garantías, estos medios o instrumentos de seguridad o herramientas para defender, para hacer valer los derechos, ¿sí? Para hacer efectivo el ejercicio de los derechos y que nuestros derechos se respeten y se cumplan, ¿sí? Bien, habíamos analizado las garantías del artículo 18, ¿sí? Si ustedes ven el programa, de todas las garantías que enuncia el artículo 18, expresamente menciona el debido proceso, ¿sí? La garantía del debido proceso, ¿sí? Nadie puede ser penado, ni sancionado, ni condenado, ¿sí? Sin antes haber pasado por un debido proceso, ¿sí? Un debido proceso ante el órgano judicial, ¿sí? En materia penal, que va a ser llevado por un juez parcial, un juez imparcial e independiente, y donde lo que es fundamental a este debido proceso es garantizar el derecho de defensa del acusado, ¿sí? La posibilidad de hacer su descargo, de poder defenderse, ¿sí? Ya sea con la asistencia de un abogado particular, y si no, con la asistencia de un defensor oficial, ¿sí? Los defensores oficiales que integran el Ministerio Público de la Defensa. ¿Y qué pasa si a esta persona acusada, ¿sí? Sometida a un proceso, decide optar por el silencio? ¿Lo condena el silencio? No. No. No, muy bien. No, el silencio no es manifestación de la voluntad, ¿sí? Y además rige el principio de la presunción de inocencia, ¿sí? Todos se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? ¿Están permitidos los tormentos y azotes para querer obtener una confesión del imputado o del acusado? No. No, perfecto. ¿Sí? Eso iría en contra de los derechos humanos y afectaría estas garantías que están enumeradas en el artículo 18. Y una persona que es declarada culpable, a la cual se lo condena y se le aplica una pena, ¿puede como pena recibir un castigo físico? ¿Sí? No, tampoco. No puede. Tampoco, ¿sí? Los tormentos están prohibidos tanto dentro del proceso, sí, pues siempre en realidad, pero hablando del debido proceso, dentro del proceso sí, y también como pena, ¿sí? Siempre entonces lo que es fundamental en el debido proceso y que también se aplica después cuando veamos a uno de los principios del procedimiento administrativo, al debido procedimiento administrativo, es que se respete el derecho de defensa y se garantice el derecho de defensa, la posibilidad de el acusado de ser escuchado. Bien, la garantía del juez natural, ¿sí? Acá no es en la persona del juez, sino en el tribunal, en el órgano judicial que va a intervenir, que tiene que haber sido creado y tiene que haber sido asignada su competencia antes del hecho del cual se va a someter a su decisión, ¿sí? Yo no puedo, por esta conducta, crear un tribunal especial para que condene, ¿sí? O para que entienda en el proceso de ciertas personas, ¿sí? Porque esto afectaría esta garantía del juez natural, ¿sí? Y la otra que les enuncia el programa es la aplicación de la ley penal más benigna. Nosotros ya vimos cómo el órgano legislativo Congreso hace las leyes, ¿sí? Las que, una vez promulgadas, ya sea en forma expresa o tácita, por el presidente, por el Poder Ejecutivo, tienen que ser publicadas, ¿sí? Publicadas en el boletín oficial. ¿Para qué? Para conocimiento de toda la población, ¿sí? ¿Y desde cuándo son obligatorias las leyes? ¿Sí? Desde el mismo día en que la ley lo determina, y si la ley no dice nada,
a los 8 días siguientes al de la publicación. Esto quiere decir que las leyes siempre rigen para el futuro, ¿sí? Así como dijimos que cuando una persona va a ser sometida al proceso por la comisión de un hecho, ¿sí? que es ilícito, que es ilegal, esa ley que considera que este hecho es ilegal tiene que ser previa, ¿sí? Pero el principio es que las leyes rigen para el futuro, con excepción de las leyes penales más benignas, ¿sí? Si una persona hoy está siendo sometida a un proceso porque le robó internet al vecino, ¿sí? Y mañana se dicta una ley que en tiempo de pandemia, y bueno, si uno no tiene internet, vale, tomar internet prestada a algún lado para poder avanzar con la vía virtual, sí, esas personas que están sometidas a proceso dejarán de estarlo, ¿sí? Porque no se puede llegar a una condena porque ya hay un interés del Estado, ¿sí? Manifestado a través de la ley, que dice que esta conducta ya no es más delictiva, ¿sí? Ya no está mal. Bien. ¿Alguna Profe, una pregunta? consulta. Sí, a vos. Justo. Yo me uní a la clase de ayer de un profesor, no me acuerdo el apellido. Gonzalo Rey. Sí. Y cuando habló de esto, de la aplicación de la ley penal más benigna, dio un concepto y quería saber si me lo podías explicar mejor. Decime. Dijo, si la ley penal que se dictó no favorece al reo, quiero saber qué es reo. El reo es el acusado, la persona sometida al proceso. Ok, dice, si la ley penal que se dictó no favorece al reo, no se aplica si lo favorece. Bien. Solo se va a Excepción, aplicar. Sí. dice, excepción al principio general, solo en derecho penal se aplica siempre la ley que favorezca. Bien. Esto porque puede pasar así. Yo les di el ejemplo donde una persona está siendo sometida a un proceso penal porque robó internet, ¿sí? Sale una ley mientras tramita ese proceso, es decir, que la persona todavía no está condenada, no se probó que robó internet y no se la condenó, ¿sí? Sale una ley más benigna que dice, bueno, en caso de emergencia, tomar prestado internet del vecino, si está justificado, bueno, no es delito, ¿sí? Esa ley nueva es más benigna, por lo tanto, todas las personas que están sometidas a proceso por esa conducta que antes era delictiva, van a dejar de estarlo, porque hay una ley posterior más benigna, ¿sí? Pero puede pasar que esta persona, ¿sí? En el mismo caso, una persona roba internet, ¿sí? O toma prestado internet sin permiso del vecino, ¿sí? Dice que tiene una pena de 3 años, por ejemplo, de prisión, una pena máxima de 3 años de prisión. Y mientras te transita el proceso, dice, no, pará, esto es muy grave, dice el Estado. Porque si bien todos tenemos derecho y tiene más derecho el que paga, entonces el que no tiene internet no tiene por qué sacarle al otro que lo perjudicó porque perdió su trabajo, porque no pudo cumplir con lo que tenía, y dice que el que roba internet, ¿sí? Va a tener una pena de hasta 5 años, ¿sí? Esta ley, para esta persona que está sometida a un proceso, es más grave, porque la ley posterior le impone una pena mayor, ¿sí? Él va a tener derecho a poder invocar y que se le aplique la ley vigente a la fecha de la comisión de su conducta delictiva y pedir que se le aplique la que más la favorezca, ¿sí? Porque la ley que salió después lo agravaba su situación, ¿sí? Entonces, siempre la más benigna, ¿sí? Que es, en este caso, la que estaba vigente cuando se lo acusa de cometer esta conducta. ¿Quedó claro más o menos? Sí, sí, profe. ¿Sí? O sea, si la ley posterior lo beneficia, la va a poder invocar. Ahora, si la ley que sale después lo perjudica, ¿sí? Él puede decir, no, que se me aplique la ley más benigna, ¿sí? Esta ley para todos nosotros no va a regir, o sea que si a partir de ahora alguien roba internet va a tener una pena de hasta 5 años. En cambio, menos
porque cuando él la cometió puede invocar que se le aplique la ley más benigna. Esa sería un poco la idea. Incluso, profe, cuando, qué sé yo, matan a alguien, o sea, cuando es un delito mayor, por así decirlo, que robar internet, ¿se puede aplicar esto? Si sale, sí, sí, siempre y cuando la ley posterior sea más benigna, ¿sí? Lo que no puede Claro, por pasar ejemplo, es si, o el tercer ejemplo, porque no le resultaría aplicable, ¿sí? Hoy dice que hay una ley, ¿sí? El Código Penal establece que quien mata a otra persona tiene una pena de hasta 25 años de prisión, ¿sí? Mañana se reforma el Código Penal y dice que quien mate a otro, ¿sí? Quien le quite la vida a otra persona, va a tener una pena de hasta 40 años, por ejemplo. Si pasado mañana alguien comete un delito, ya no va a poder pedir que se le aplique la ley que establecía la pena máxima de 25, porque esa no le corresponde, no le llega, porque él siempre, su conducta fue durante la vigencia de esta nueva ley, que es más gravosa, ¿sí? El tema es cuando se suceden leyes en el tiempo, ¿sí? Y cuando van sobre un hecho o atacan, digamos, son aplicables a un mismo proceso, ¿sí? Porque si bien queremos una justicia expedita, una justicia rápida, una justicia que llegue a la verdad real, ¿sí? Que encuentre, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Quiénes fueron los responsables? Si le aplicamos pena, ¿sí? Ustedes saben que la justicia está colapsada, entonces a veces la respuesta judicial no llega pronto, ¿sí? Entonces se puede dar esta sucesión de leyes en el tiempo, ¿sí? Que mientras un proceso va tramitando, puedan ir cambiando las leyes, ¿sí? ¿Quedó, Sofi, más o menos? sí, profe, lo entendí. Gracias. Bárbaro. ¿Alguno más quiere que lo vuelva a repetir? Bien. Bueno, vamos a pasar ahora a las garantías del artículo 43, ¿sí? Profe, Sí, Cami. perdón, no tenía duda de la ley esa que estaba diciendo, pero tengo cuando dice, por ejemplo, que ningún habitante puede ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. No Bien. entendí eso de sacado, digamos, ¿cómo sería? No, asignados a otro tribunal o a otro juez. Eso es la garantía del juez natural, ¿sí? La de que nadie puede ser juzgado por una comisión especial, ni sacado, quiere decir que la causa que tiene que entender en el juzgamiento de este hecho y en la condena de esta persona, no, se la vamos a dar a fulano, ¿sí? Que es amigo, ¿sí? Que es lo que muchos cuestionan de lo que pasó el año pasado con la reforma judicial, ¿sí? Algunos entendían que la reforma judicial lo que buscaba era instaurar nuevos juzgados, ¿sí? Para que el órgano ejecutivo oficialista hoy pueda agregar y designar jueces, porque sabemos que el órgano ejecutivo participa en la selección, el procedimiento de la selección de los jueces de tribunales inferiores, y decir, bueno, todas estas causas, este juez está con mucho trabajo, se las damos a este. Y en casualidad iba a ser amigo del juzgado, ¿sí? Muchos decían que la jugada política venía por ese lugar, ¿sí? Ese ni sacado es que no puede este asunto que ya está asignado a este juez dárselo a otro, ¿sí? Y menos que menos al presidente de la nación, que en ningún caso puede ejercer función judicial, porque esto va en contra de la República y del principio de división de funciones o de división de poderes, ¿sí? ¿Se entendió, Cami? ¿Alguna otra pregunta? Bien, bueno, vamos al artículo 43. El artículo 43 tiene 4 párrafos, ¿sí?
Busquen todos la Constitución. Recuerden que acá vamos a dar las garantías, ¿sí? Las garantías son los medios de seguridad para hacer efectivo los derechos, ¿sí? Para hacer valer los derechos, para defender el ejercicio de los derechos. 43. ¿En qué página de la punta está? No tengo ni idea. Bien. Bueno. Las garantías del artículo 43, ustedes las tienen mencionadas en el programa. Son la acción de habeas corpus, la acción de amparo y la acción de habeas data. ¿Sí? No sé si se ve, pero... acá tengo que poner, espera. Ahí está. ¿Se ve? Yo ahí le anoté en mi Constitución, para no olvidarme, ¿sí? El primer párrafo del artículo 43 es la acción de amparo. El segundo párrafo es la acción de amparo de intereses difusos. El tercer párrafo es la acción de habeas data y el cuarto párrafo es la acción de habeas corpus. ¿Sí? Si les sirve, como siempre les digo, anoten en la Constitución en qué unidades leen cada artículo, ¿sí? Y en particular esta, porque ya saben dónde está tratado cada garantía, ¿sí? Vamos a empezar por la acción de habeas corpus, ¿sí? Párrafo cuarto. ¿Quién lo puede leer? ¿Querés ¿Con que cuál vamos a lea? empezar? Dale, dale, Andrés. ¿Cómo, Sofi? ¿Con cuál vamos a empezar? El artículo 43, cuarto párrafo. ¿Leo? Sí, bueno, espera que les anoto acá. Párrafo. Es la acción de habeas corpus. ¿Sí? Vamos a seguir con este otro. Dale, Andrés. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención o en la desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor, y el juez resolverá de inmediato aún dentro de la vigencia del estado de sitio. Perfecto. Bien. Gracias, Andrés. ¿Qué tenemos que estudiar cuando estudiamos estas garantías, ¿sí? Del artículo 43? En primer lugar, tenemos que identificar cuál es el derecho protegido, ¿sí? ¿Cuál es el derecho o la libertad protegida? ¿Sí? Porque como dijimos, las garantías son los instrumentos de seguridad o las herramientas o los medios para hacer valer los derechos. En el caso de la acción de habeas corpus, de la garantía de habeas corpus, es el medio o seguridad para hacer valer ¿qué derecho? ¿Sí? Y el derecho es la libertad física, ¿sí? El derecho que protege la acción o garantía de habeas corpus es la libertad física o la libertad corporal, ¿sí? La libertad de movimiento. ¿Bien? ¿Qué implica esta libertad física, esta libertad corporal o de movimiento? ¿Sí? La posibilidad de trasladarnos, de circular de un lugar a otro, ¿sí? Libremente, y de no ser arrestado sin justa causa y sin una orden que así que así lo disponga, ¿sí? Ese es el derecho aquí protegido, ¿sí? Hay excepciones, ¿sí? A la posibilidad de arrestar a alguien, ¿sí? O de detenerlo, o de privarlo de su libertad, cuando se encuentra alguien que está cometiendo un delito, ¿sí? Que está cometiendo un delito y cuando lo agarramos ahí en el momento del hecho. Entonces, la autoridad ahí sí puede detenerlo, pero inmediatamente tiene que avisar a un juez, poner en conocimiento a un juez para que el juez diga a la policía que arrestó,
¿qué hago con este chico? Lo encontré que se estaba llevando una moto que no le pertenece, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo dije chico, pero una persona, ¿no? Bien, entonces es la libertad de movimiento, la libertad de locomoción, la posibilidad de circular libremente y de no ser arrestado sin una justa causa. O para aquellas personas, también comprenden para aquellas personas que están privadas de su libertad, el supuesto de que no se agraven las condiciones de detención. ¿Qué decía el artículo 18 respecto de las cárceles? ¿Cómo debían ser las cárceles y los lugares de Higiénicas, detención? puede ser. Sí, sanas, limpias, ¿sí? Para seguridad y no para castigo, ¿sí? Y dijimos que estaban prohibidos los tormentos y los azotes, ¿sí? Así que si alguna persona que está cumpliendo una condena o que está privado de su libertad mientras tramita un proceso penal en su contra, al cual se lo someta a tormentos o azotes, ¿sí? Puede interponer también esta acción o esta garantía de habeas corpus, ¿sí? Esto viene a reglamentar también el principio que está en el artículo 18 de que nadie puede ser arrestado sin orden escrita de autoridad competente, ¿sí? Bien. Esta garantía, ¿sí? En realidad es una acción, ¿sí? Una acción que se concreta en que el afectado, ¿sí? Como dice el texto de la Constitución, o cualquier persona en su favor, puede ir y denunciar esta situación. ¿Y ante quién tiene que ir a peticionar o a decir, le están violando la libertad física a fulano, ¿sí? Hay que ir ante el órgano judicial, ¿sí? Ante un juez. Por ejemplo, ¿sí? Probablemente si uno va caminando por la calle, no conoce a todas las personas, pero puede a lo mejor advertir si ve que a alguien la policía agarra y se lo lleva, ¿sí? O porque estaba sentado en un bar o porque iba simplemente circulando por la calle y sin pedirle explicaciones, ¿sí? En general, la autoridad debería acercarse, pedir que se identifique, ver o mostrar una orden de detención, ¿sí? Puede uno, si es un buen ciudadano y ve que está pasando algo raro, acercarse o averiguar a qué dependencia pertenecen estos agentes, a qué comisaría lo van a llevar, ¿para qué? Para poder ir e interponer esta acción en su favor, ¿sí? Bueno, yo voy caminando con una amiga y la detienen a mi amiga sin explicaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué derecho protege el habeas corpus? La libertad física, la libertad corporal, la libertad de movimiento, la libertad de circulación, ¿sí? Lo que implica que nadie puede ser arrestado sin una orden escrita de una autoridad competente, y que aún en casos de estar arrestado, están prohibidos, ¿sí? El agravamiento en las condiciones de detención. Porque le pegaron, porque no le dan abrigo, porque lo hacen dormir al aire libre, bueno, millones de situaciones que pueden agravar las condiciones de detención de una persona, ¿sí? Porque no le dejan recibir visitas, porque no le dan de comer, ¿sí? Sí, todas circunstancias que hacen a qué? A la vida digna también de un detenido y a la rehabilitación de los detenidos, ¿sí? Y a nosotros como un derecho fundamental humano que es el de poder circular libremente, ¿sí? También contempla el supuesto de desaparición forzada de personas, ¿sí? No sé, nadie sabe nada de esta persona, bueno, interponemos acción de habeas corpus, ¿sí?
A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Quien está en conocimiento, que puede ser el afectado, ¿sí? O alguien en su favor, porque a lo mejor este afectado se encuentra ya detenido y lo tienen incomunicado, ¿sí? Una persona que detuvieron sin orden y a su vez la pueden tener incomunicada, ¿sí? Tiene que presentar una acción de habeas corpus ante la justicia, ¿sí? Y decir, fulanito, autoridad, arrestó a Menganito sin orden judicial, ¿sí? ¿Para qué? Para que el juez inmediatamente cite a la autoridad y pida un informe, ¿sí? A ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Para que fulanito explique, no, yo sí tenía la orden, yo se la mostré, no, el vecino, el amigo, no lo habrá visto. Bien, debe presentarse, ¿sí? Y dar las explicaciones. Pero puede ser que este arresto o esta privación de la libertad física o corporal sea una amenaza, ¿sí? Que no se concreta, ¿sí? Si yo tengo un vecino policía que no le gusta todo lo que ladra mi perro y dice que no lo deja dormir y entonces él no puede descansar, entonces que me vive amenazando, que me va a arrestar, que me va a detener, Bien, también en esos supuestos puede el afectado, en este caso sería yo, interponer una acción de habeas corpus, ¿sí? Entonces, derecho protegido por la garantía o acción de habeas corpus, la libertad física, la libertad corporal, la libertad de movimiento, la libre circulación, ¿sí? Prohibido el arresto de una persona, la privación de la libertad de una persona sin una orden escrita de autoridad competente, ¿sí? Salvo, como lo vimos, en los casos de flagrancia, donde la autoridad encuentra a una persona cometiendo un delito. Exacto, también puede ser o que esté privada de la libertad o que esté amenazada la persona de privarse de la libertad. ¿Sí? Lo que sería una acción de habeas corpus, dice la doctrina, preventivo, ¿sí? Yo todavía sigo en mi casa, pero la verdad que me da miedo cada vez que ladra mi perro, porque el vecino me dice que cuando me vea me va a llevar presa porque es policía. Bien. También para el caso de desaparición forzada de personas o cuando se agravan las condiciones de detención de una persona que está privada legítimamente de la libertad, ya sea porque está cumpliendo una pena o porque está transitando un proceso penal en su contra. Bien. El juez entonces inmediatamente tiene que resolver porque está en juego uno de los bienes o libertades más preciados que tenemos todos los seres humanos, que es la posibilidad de movernos, circular libremente y sí, decidir dónde queremos ir, ¿no? Más si no hicimos nada para estar privados de la libertad. Bien. Aún durante la vigencia del estado de sitio, ¿sí? Cuando el presidente de la nación se le dan facultades excepcionalísimas, ¿sí? Esta garantía de la libertad física o la libertad de movimiento subsiste y los jueces deben resolver inmediatamente, ¿sí? Porque es uno de los bienes más preciados o libertades más preciadas que tenemos los seres humanos. Bien, ¿alguna pregunta respecto de esto?
Profe, ahí también están las diversas categorías, preventivo, Claro, restringido, ¿cómo es eso? El preventivo es cuando no hay privación de esta libertad físico-corporal, pero hay una amenaza inminente. En cualquier momento, el vecino mío, que es un loco, me va a llevar detenida porque no aguanta más a mi perro, ¿sí? Entonces ya uno puede abrir el paraguas, ¿sí? O, bueno, ahora no se puede salir de noche, pero antes, por ahí cuando uno iba a los boliches, era más común por ahí ver que había estas cosas, o si había menores, o si se hacían riñas, por ahí medio que para calmar el ambiente, se hacían, ahora no sé, bueno, podrán también, o no gusta la cara, ¿sí? A veces también suele pasar. O a veces uno se come porque el otro está vestido parecido y el otro cometió un delito, entonces te llevan, ¿sí? Vamos a averiguar tu antecedente y todo sin orden, así todo flojito de papel, digamos. Bien, el restringido, acá no hay una privación. Yo en realidad no soy muy de dar las categorías. Sí que ustedes puedan identificar situaciones, ¿sí?, de la vida real o de la vida cotidiana y pueden asimilarlas a este instituto y saber fundamentalmente qué derecho protege, ¿sí? Es cuando está lesionado desde el reparador, cuando está alterado, bueno, ahí está el restringido, o alterado o amenazado, puede ser el preventivo o el restringido, y el correctivo cuando se agravan las condiciones de detención, porque la misma Constitución, en el artículo 18, dice que las cárceles tienen que ser sanas y limpias, ¿sí? Para seguridad y no para castigo, ¿sí? Que esto suele pasar muy seguido, que no dejan recibir visitas, o que no dan de comer, o que lo están haciendo pasar frío, o que en el lugar donde están le pegan. Bueno, cosas que uno escucha, ¿sí? O que está enfermo, o que está herido y no lo quieren dar atención, ¿sí? Pero sí, porque Profe, muchas veces es muy difícil que el mismo afectado pueda ejercer la acción, por eso la misma Constitución prevé que lo puede hacer cualquier persona en su favor. Sí, Sofía. entonces el correctivo sería para las personas que ya están en el proceso Que penal. ya están detenidas, privadas legítimamente de la libertad, ya sea porque hay un proceso penal en contra de ellas, ¿sí? O porque están cumpliendo una condena, una pena, ¿sí? Bien, si no hay más preguntas, pasamos a la acción de habeas data, ¿sí? ¿Quién puede leer el tercer párrafo del artículo 43? Yo leo si querés, profe. Dale, Agus. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes. Y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Bien. ¿Cuál es la acción de habeas data? Acá, ¿cuál es el derecho o libertad protegido? Es la libertad de intimidad, ¿sí? La libertad o derecho a la intimidad, ¿sí? Ya habíamos leído el primer párrafo del artículo 19, ¿sí? Las acciones privadas de los hombres, ¿sí? Que no ofendan al orden o a la moral pública, ¿sí? Y que tampoco perjudiquen a terceros, están solas reservadas a Dios y
exenta de la autoridad de los magistrados, ¿sí? Si yo en mi casa duermo 5 horas, 6 horas, 10 horas, 4 horas, y si quiero dormir de día y vivir de noche, siempre que, como les digo, no es estoy en mi casa y hago lo que quiero, porque es siempre que yo no perjudique a terceros, no vaya a ser que por yo tener el sueño alterado y vivir de noche y dormir de día, no deje dormir a nadie de noche, ¿sí? De mis vecinos. ¿Sí? De la libertad, ese será el principio de privacidad o la libertad de privacidad o de intimidad, ¿sí? Este es el derecho protegido por la acción de habeas, ¿sí? Que tiene múltiples aspectos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo, fundamentado en esta libertad, ¿sí? Y haciendo uso de esta, puedo exigir y ver, preguntar cuáles son los datos que hay sobre mi persona, cargados en un registro, ¿sí? Y que si están erróneos, yo puedo pedir que me los cambien, ¿sí? Y si no lo hacen, puedo recurrir a la justicia para que lo haga, ¿sí? O si se ventila, ¿sí? Algo en redes o algo que es de mi intimidad, yo puedo pedir que eso sea borrado, que eso sea eliminado, haciendo uso de la acción de habeas data, ¿sí? Vamos a lo más simple antes de llegar a la acción, porque a veces no es necesario, ¿sí? Ustedes en agosto rinden el final de Derecho Constitucional y Administrativo, ¿sí? Aprueban excelentemente y a fin de año quieren pedir un certificado en la Facultad de Materias Aprobadas, ¿sí? Para ver, por ahí los padres se lo exigen o les sirve para el trabajo, y ustedes ven que cuando dice Derecho Constitucional y Administrativo, no tienen nota cargada, ¿sí? Como que no lo hubiesen rendido, no lo hubiesen aprobado, o la rindieron mal, ¿sí? Hay un error en los registros, ¿sí? No, a mí no. Lo que dice Agustín, exactamente. Yo no hago eso, yo no paso las notas. Igualmente, en tiempos de pandemia, todo llega a nosotros. Sí, Ivana. Con sociales tengo ese problema, vendí en abril y todavía no tengo la nota. Bien, bueno, mirá, qué lindo ejemplo. Igual aprovecho esta oportunidad, ¿sí? Para decirles que siempre recurran al profesor, ¿sí? A su profesor. Porque tuve un alumno que rindió en diciembre, que nunca reclamó su nota, ¿sí? Y habló con algún centro de estudiantes, le dijeron que no podía hacer nada, y todo tenía solución, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo, pregunten, aunque sea a mí, porque si yo no soy la que sabe, al menos puedo averiguar, o puedo decirles dónde tienen que dirigirse, ¿sí? Esa es la idea. Vale, me pregunta si no aprueban el parcial, quedan en condición de libre, igualmente pueden hacer el examen final en agosto, en condición de libre, o sea que van a rendir toda la materia, ¿sí? Recuerden ahora para el sábado que tienen que tener al menos 6 respuestas correctas, de las 10 preguntas que son. Bien, bueno, no tienen la nota cargada, ¿sí? Siempre es bueno guardar algún registro, ¿sí? Ahora en la vida virtual todo queda registrado por el aula virtual, ¿sí? Nosotros, perdón, nosotros como docentes estamos obligados a conservar los exámenes, y si no, como yo les digo siempre, en época presencial, ustedes tienen que ir a rendir con la libreta de la facultad, ¿sí? Y tienen que hacerse escribir, ¿sí? La nota después de terminado el examen. Ah, bien. Perdonen,
me perdí dónde estaba. Tienen que ir y hacerse anotar la nota, porque es la constancia que ustedes tienen, una prueba para después poder ir a reclamar, ¿sí? Entonces, si ustedes se mudan, ¿sí? Y en la facultad figura que ustedes viven en calle Buenos Aires 824, y se mudan a La Prida 1134. Bueno, pueden ir a denunciar el cambio, pueden pedir, ¿sí? Y si no lo cambian, por las buenas, por un requerimiento, por un intercambio de misivas, tienen la posibilidad de ir a la justicia, ¿sí? De interponer una acción de habeas data. Esto pasa mucho también, que uno ve en los programas, ¿sí? Cuando se muestran hijos menores de edad de famosos que hacen medidas, que no quieren que las revistas o los sitios de internet muestren la cara de los hijos, quieren proteger la identidad, quieren proteger la intimidad, o si muestran la casa, sacan foto aérea de la casa de fulano, miren la mansión que tiene Mengano, y publican, bueno, esta acción sirve para eso, ¿sí? También sirve para que, por si en un registro hay datos erróneos, no solamente que tienen mal cargada una nota de la facultad, sino que en un banco registra que ustedes tienen deuda, ¿sí? Que ustedes deben dinero, ¿sí? O en la empresa de gas, tienen deuda, le cortan la luz, y a lo mejor ustedes tienen pago y pueden, pero después a lo mejor eso les genera un perjuicio el tener cortada la luz, ¿sí? O no le quieren restablecer el servicio, y bueno, a veces uno termina peleando y llevando todos estos conflictos a la justicia, ¿sí? Para proteger la intimidad o la privacidad de una persona, ¿sí? Esto también puede usarse para pedir que borren información sensible de los registros, ¿sí? Por ejemplo, ustedes son ingresantes de la facultad y les preguntan ¿con qué ideología política simpatiza? Nada que ver, ¿sí? No sé si ahora siguen preguntando el estado civil. A lo mejor eso sirve para estadística, para después medir si las personas solteras o qué porcentaje de las personas casadas o que tienen familia pueden tener, pero a veces hay información sensible, ¿sí? Que hace a la privacidad, a la intimidad de las personas, y que no tiene por qué estar registrada, ¿sí? En bancos de datos. Bien. Te pedían, por ejemplo, si vivías en un departamento, te preguntaban si vivías con amigos, con compañeros, en lo del Ciudad Guaraní. Obviamente tenías la opción de no ponerlo, pero te preguntaban todo eso. Bien. No, a lo mejor después eso les sirve para medir, o no, no sé. Habría que preguntar con los que hacen las estadísticas de la universidad, a ver el rendimiento según con quién vos vivís, ¿no? Pero bueno, apunta a todo eso, ¿sí? A preservar la imagen, a preservar la información sensible, a pedir que se borre información que es inexacta, que es falsa, que no tiene nada que ver con nada, a proteger las imágenes de las fotos. Bien. Sí, en las acciones de habeas data contra medios gráficos, ¿sí? O contra fulanito que dijo en un programa que menganito, o mostró una imagen, una foto, un video. Siempre está protegido el secreto de las fuentes de información periodística, ¿sí? Así que será el responsable quien lo da a conocer, quien lo difunde, quien lo publicita, y quedará a salvaguarda, ¿sí? El secreto de las fuentes de información periodística. ¿Quién puede interponer esta acción? Solo el afectado, ¿sí? Solo el titular de los datos, solo el titular de esta privacidad o esta intimidad, ¿sí? Ya no es acá como el habeas corpus, que era el mismo afectado o cualquiera en su favor, sino que la acción de habeas data está limitado a el titular
de los datos. ¿Bien? Para pedir si son falsos o si discriminan, para pedir la supresión, la rectificación, ¿sí? La confidencialidad. Mirá, vos me preguntaste todo esto, pero esto no lo podés divulgar, ¿sí? Para pedir que se actualicen, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Más en tiempos de pandemia, ¿sí? Si ustedes hay un mail que no lo usan más, ¿sí? Cámbienlo, vayan a avisar a la facultad, porque son las maneras que ustedes tienen de poder ser ubicados, ¿sí? Si cambian de celular, avisen, si cambian de dirección, avisen, ¿sí? Siempre es también responsabilidad de ustedes porque eso va en su beneficio. Si algún día la facultad llega a tener un problema con algo, ustedes dejaron unos papeles, la facultad los perdió, bueno, es una manera de ustedes ir avisando, ¿sí? Dónde están y dónde pueden ser ubicados, ¿sí? Y que trasunta en su beneficio. Si ustedes son responsables, si se mudan, si cambian de celular, de dar aviso, ¿sí? A dónde está registrado. Porque a lo mejor hay un problema de que a mí me pasa, y me pasó el año pasado, con los grupos de WhatsApp, ¿sí? Llegó el momento de rendir el examen y había alguien que había rendido que tenía los nombres confusos cargados, que yo pensaba que podía ser alumno mío, y no tenía manera de ubicarlo, ¿sí? Por eso les pido que carguen bien los datos en el aula virtual, ¿sí? Con nombre y apellido completo. Y nosotros ahora nos comunicamos por el WhatsApp, pero por ahí, cuando ya los chicos rinden, aprueban, yo pierdo contacto, porque muchos se salen de los grupos, no tengo manera de ubicarlo. Por ahí tengo algún alumno de buena voluntad que le digo, ¿puedes conseguir el teléfono, decirle a fulanito si tenés llegada, que por favor me contacte, porque tengo un problema con su nota? Y bueno, y así pudimos sortear, pero es muy difícil, ¿sí? En tiempo de pandemia, en tiempo de no pandemia, uno se acerca al alumnado, me presento, digo, soy la profesora de este alumno, quisiera contactarlo, me pueden facilitar, pero si ustedes no tienen registrado o actualizado sus datos, eso puede complicarse, ¿sí? Bueno, y también esto de que otro no divulga imágenes de ustedes, fotos, sin su consentimiento, ¿sí? Que puedan afectar la intimidad, ¿sí? Que uno puede pedir borren, ¿sí? Pero si no, como última instancia, esta de interponer la acción de habeas data también ante la justicia, ¿sí? Solo el afectado, el titular de los datos, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Profe, una consulta. ¿Qué sería entonces el habeas corpus y el habeas data? ¿Tipos de garantías? Sí, el habeas corpus y el habeas data son garantías, son instrumentos de seguridad para proteger y para hacer valer los derechos. En el caso del habeas corpus, ¿qué derecho? La libertad física, la libertad corporal o del movimiento, la libertad de circulación, ¿sí? La de poder presentarse a la autoridad cuando alguien es detenido sin orden de arresto, cuando es privado de su libertad o cuando es amenazado en su libertad, o cuando está privado legítimamente de su libertad, se le agravan las condiciones de detención. Y la acción o garantía de habeas data cuando se vulnera, ¿sí? O se atenta contra esta libertad a la intimidad o a la privacidad, ¿sí? Porque hay registros que tienen datos que corresponden a una persona que son falsos, que son inexactos, que es información sensible y pueden ustedes decir, vos acá tenés registrado que yo estoy afiliado a tal partido y esto, borralo de este registro, ¿qué tiene que ver? Si para vos banco, yo soy esta persona que trabaja, que paga, que cumple, ¿sí? Que los registros
se refleje la realidad y poder interponer esta acción de habeas data, en su caso, para pedir que lo que es falso o lo que es inexacto sea borrado, sea suprimido. ¿Sí? Y también para proteger este derecho a la imagen, ¿sí? Que no se divulguen fotos, que no se publiquen fotos, sin consentimiento de las personas, ¿sí? Porque eso atenta contra su intimidad o su privacidad. Bien, y vamos ahora a la acción de amparo, ¿sí? Párrafo primero del artículo 43. Bien, ¿quién puede leer el primer párrafo del artículo 43? Yo, profe, la leo. Dale, Cande, buenísimo. Toda persona puede interponer acción explícita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. ¿No? Declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Perfecto, gracias, Cande. Bueno, ¿cuáles son los derechos que protege el amparo? ¿Sí? Son todos los derechos y garantías reconocidos por la Constitución, por los tratados y por las leyes, ¿sí? Esos son todos los derechos que protege la acción de amparo, que tiende a proteger la acción de amparo, ¿sí? Los derechos reconocidos en la Constitución, en las leyes y en los tratados, ¿sí? Ya sabemos que hay tratados internacionales, ¿sí? Ya sea que tengan jerarquía superior a las leyes o que tengan jerarquía constitucional, que complementan el plexo o el listado de los derechos constitucionales que son reconocidos a todos los habitantes del Estado, ¿sí? Todos los derechos. Profe, una consulta. Sí, hago. ¿No podríamos decir como que el amparo protege aquellos derechos que no tienen que ver con los datos personales ni con la libertad? Sí, puede haber algún otro específico, ¿sí? Siempre que no haya un medio propio o más idóneo, ¿sí? Todos los demás derechos van a ser protegidos y puede ser exigido su cumplimiento por medio de la acción de amparo, ¿sí? No importa, Pame, me imaginé. Me imaginé, no te hagas problema. Bien. Derechos protegidos por la acción de amparo, todos los derechos reconocidos en la Constitución, en las leyes y en los tratados, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. O sea que si nuestra libertad afectada es la intimidad, como dice Agos, ¿qué voy a hacer? Voy a interponer habeas data. Ahora, si mi libertad afectada es la salud, porque mi obra social no me quiere reconocer un tratamiento, ¿sí? Que hace a que yo me cure y pueda tener una vida saludable y pueda seguir trabajando, ¿sí? Acción de amparo, ¿sí? Hoy es muy, lamentablemente, son muchas las acciones de amparo que se ven por tema salud, ¿sí? En el trabajo me retienen esta suma de dinero en forma obligatoria, ¿sí? Y me están afectando mi propiedad, mi economía, mi salario, ¿sí? Amparo, ¿sí? En el 2001, cuando se dispusieron los corralitos financieros, ¿sí? La gente fue a interponer acción de amparo, ¿sí? Porque estaba
vulnerado su derecho de propiedad, ¿sí? Entonces, quien tenía depositado dólares, no le querían entregar los dólares, sino lo que le querían dar eran pesos, los dólares convertidos en pesos con no sé qué índice, con no sé qué tasa, como para compensar, pero la gente quería la moneda dólar, ¿sí? Bien, cualquier derecho, cualquier libertad que esté protegido en la Constitución, en las leyes o en los tratados, que no tenga un medio específico de protección, como puede ser lo que ya vimos, que son habeas data y habeas corpus, hay que interponer acción de amparo, ¿sí? Y esto siempre va a haber en los exámenes preguntas, ¿sí? Usted se presenta en el día del examen a rendir, ¿sí? Y la facultad está cerrada. Se cerró la facultad, usted llegó tarde, ¿sí? Está cerrada la facultad, no entró, ¿sí? No puede rendir, ¿sí? ¿Qué derecho se está vulnerando? La libertad de enseñar y aprender. Bueno, no, yo voy a tomar, voy a constatar esta situación y voy a interponer una acción de amparo, ¿sí? En la escuela de mi barrio no quieren inscribir a mi hijo porque me dicen que no tienen más lugar. Acción de amparo por el derecho de educación. La obra social me niega un tratamiento, ¿sí? Yo pago una cuota todos los meses y me dicen que este tratamiento no me lo reconocen. Acción de amparo, ¿sí? Amparo por salud, por derecho de salud. Bueno, cualquier derecho que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Que esté siendo vulnerado, que esté siendo violentado, puede interponerse esta acción de amparo para ser protegido, ¿sí? ¿Quién lo puede interponer? O sea, cualquier persona a cual se le violen los derechos, ¿sí? A cualquier persona que se le lesionen, restrinjan o amenazan. Exacto. Siempre que no exista un medio judicial más idóneo, dice la Constitución, ¿sí? Si hay previsto un procedimiento judicial específico para proteger determinada situación, vamos a esa. Si esa no está, vamos al amparo, ¿sí? Puede ser que haya una vulneración o que haya una amenaza, ¿sí? Probablemente yo, en el caso del tratamiento, voy a la obra social, ¿sí? Y la empleada me atiende medio de mala gana y me dice, no, esto no se reconoce, ¿sí? Entonces yo ya puedo adelantarme, aunque no haya tenido un no expreso, así que me haya denegado el tratamiento, ¿sí? Puedo intentar la acción y requerirle a la obra social, vía judicial, vía acción de amparo, que se me otorgue esa prestación por la obra social, ¿sí? Que se proteja mi derecho de salud. Cuando este derecho esté lesionado, restringido, amenazado, ¿sí? Con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ¿sí? Cuando la persona que está privando de este derecho, amenazando de este derecho, lo hace en contra de las leyes o de la justicia, ¿sí? Porque a veces quienes dicen que no, lo hacen fundamentado en el cumplimiento de una ley. ¿Qué pasó en el 2001 con los corralitos financieros? El presidente de la Nación había dispuesto un decreto que los dólares no se podían, la gente no podía retirar dólares del banco, ¿sí? Quienes tenían caja de ahorro en dólares, sí, no podían retirar el dólar billete. Tenían que retirar el valor en peso, ¿sí? Con una actualización, un pago de un índice de referencia que hacía la BCD, pero para compensar. Los bancos actuaban, cuando yo, titular de la caja de ahorro en dólares, vos digo, quiero retirar 300 dólares, y me traía, no sé, 6.000 pesos, por decirle, no me acuerdo ni cuánto estaba el dólar en ese momento,
En amparo, ¿sí? Amparo contra el banco, ¿sí? Pero el banco actuaba fundamentado en una norma, ¿sí? En una norma. Por eso yo, junto con el amparo, las personas tenían que pedir que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y de urgencia que había dispuesto ese corralito, ¿sí? Esta declaración de inconstitucionalidad, esa petición de declaración de inconstitucionalidad, que es el ejercicio, poner en marcha el ejercicio del control de constitucionalidad, que nosotros vimos en la unidad 1. ¿Cuál es el órgano del Estado que ejerce el control de constitucionalidad? ¿El órgano judicial? El órgano judicial, ¿sí? Y la acción de amparo también la vamos a pedir ante el órgano judicial. Nos vamos a presentar ante el juez y vamos a decir, fulanito no me quiere cumplir con este derecho, con esta libertad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el juez ordene al fulanito que está alterando o amenazando o incumpliendo con este derecho o esta libertad mía, que dé explicaciones, ¿sí? Y muchas veces estas acciones de amparo pueden ir presentadas conjuntamente con la petición de la declaración de inconstitucionalidad de la norma en que se justifica el incumplimiento de este derecho o esta libertad, ¿sí? Porque a veces no hay una mala voluntad de la otra parte, pero actúa en consecuencia o cumpliendo una ley. Entonces habrá que pedir la declaración de inconstitucionalidad. Que si el juez la declara inconstitucional, ¿lo va a hacer con qué efecto? Para el caso concreto. Para el caso concreto, ¿sí? Siempre limitado a ese caso concreto. Bien. Profe, una consulta. En el caso Sí. Siri y en el caso COT no es importante, ¿no? Sí, a eso iba. Bien. La ley de amparo es la 16986, ¿sí? Que es anterior a la Constitución de 1994, donde fue incorporada esta acción de amparo a la Constitución, ¿sí? O sea que la acción de amparo, antes de 1994, ya existía y estaba prevista en una ley. A partir de 1994 se le dio rango, categoría de jerarquía, de garantía constitucional, ¿sí? Está enunciada expresamente en la Constitución para la protección de todos los derechos o libertades que están enunciados en la Constitución, en las leyes y en los tratados, ¿sí? Pero ¿cómo nace el amparo? El amparo nace, antes de existir la ley, por sentencias de los jueces, ¿sí? Un segundo. Perdonen, ¿eh? Bueno, esta vida virtual que uno es todo el tiempo todo, trabaja en madre, todo al mismo tiempo. Bien, esta creación del amparo nace jurisprudencialmente, a partir de los casos Siri y COT, ¿sí? En 1957, el dueño de un diario, ¿sí? Que fue clausurado, ¿sí? Y se presenta a la justicia, ¿sí? Porque la policía lo había clausurado y estaba la custodia ahí y no le dejaban trabajar, ¿sí? No lo dejaban ejercer su actividad. Entonces interpone una acción ante la justicia, ¿sí? Cuando la Corte
llega este caso a la Corte en última instancia, analizando los hechos, se da cuenta que en realidad no era una violación de la libertad física o la libertad de movimiento por no poder entrar a su trabajo, ¿sí? Acá había otra libertad que estaba siendo prohibida u otro derecho que estaba siendo vulnerado, ¿sí? Entonces, ya el habeas corpus no servía como remedio para combatir esa situación, ¿sí? Y así nace el amparo contra actos de autoridad, ¿sí? En el caso Siri. En el caso Cot, ¿sí? El supuesto es donde hay una demanda, ¿sí? O una denuncia de un particular al cual le fueron violados o vulnerados sus derechos por otro particular, ¿sí? Por eso, la acción de amparo protege todos los derechos contra acciones o actos del Estado o de autoridades y también contra actos de particulares, ¿sí? Porque estos amparos por salud, ¿sí? Puede ser una obra social, ¿sí? Del Estado, o puede ser una prepaga, ¿sí? Una sociedad anónima, un particular que se esté negando a otorgar esta prestación, este tratamiento de salud, ¿sí? Lo mismo con el derecho a la educación, puede ser una escuela pública como puede ser una institución de educación privada. Brevemente saber de que el amparo nace por jurisprudencia, nace por creación de los jueces, ¿sí? De estas sentencias que emanan del órgano judicial, ¿sí? Donde advierten, frente al tratamiento de estas dos cuestiones, que no hay un remedio específico para combatir estas situaciones. Y que habeas corpus no es, pero seguir sosteniendo esas situaciones en el tiempo también era injusto y también era arbitrario. Entonces hacen esta salida o encuentran esta solución al conflicto y después nace en 1984 el amparo, ¿sí? Como remedio legal, con la ley 16986. Y desde 1994 es una garantía constitucional, ¿sí? Esta acción de amparo también se interpone ante el órgano judicial, ¿sí? Quien acciona debe decir cuál es el derecho o libertad que está siendo vulnerado, ¿sí? Si está contemplado en la Constitución, en una ley, en un tratado, y quién está incumpliendo o quién está amenazando este derecho o quién está violando o vulnerando este derecho. ¿Para qué? Para que el juez, que debe actuar rápidamente, ¿sí? Porque la Constitución establece que es una acción rápida y expedita, ¿sí? Tiene que ser de solución inmediata. El juez inmediatamente tiene que pedir un informe circunstanciado al demandado, a ver qué es lo que está pasando para que dé una explicación y así poder arribar a una solución, ¿sí? Y yo que lo he visto de adentro también, ¿sí? Cada vez que en un juzgado cae una acción de amparo, ¿sí? Todos rápidamente, ¿sí? Ponen movimiento porque hay plazos legales que cumplir, ¿sí? Y esto tiene que ser inmediato. No están ni más ni menos que en juego que derechos y libertades establecidos en la Constitución, en la ley o en los tratados, y que necesitan una solución inmediata, ¿sí? Donde muchas veces es la salud, ¿sí? Voy a tal lugar, no hay cama. Voy a tal lugar, no tienen lugar. Voy a tal lugar, yo puedo tener un familiar en una ambulancia dando vuelta 8 horas por toda la ciudad y que se me puede estar muriendo, ¿sí? Y en tal lugar no me lo quieren recibir, en tal lugar no me lo pueden recibir. Bueno, ir a interponer esta acción de amparo, ¿sí? Para proteger cualquier derecho a libertad reconocido en la Constitución, en las leyes o en los tratados, siempre que no exista
otro medio más idóneo, otro medio específico de protección, ¿sí? Si es libertad de la intimidad, si es mi privacidad, habeas data, no va el amparo, ¿sí? Es para todo lo demás. Tiene que ser rápida, tiene que ser expedita. Se presenta ante el juez inmediatamente le va a pedir un informe al demandado, al que está denunciado por amenazar o vulnerar estos derechos, que puede ser autoridades del Estado como puede ser un particular, para poder arribar a una rápida solución, ¿sí? Bien, ¿quién lo puede pedir? Cualquier persona, sí, que se encuentre afectado. Bien, trámite rápido. Bien. Y a veces, ¿sí? En algunos casos, a pedido del actor o no, ¿sí? El mismo juez puede decidir declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se apoya el denunciado para no hacer lugar o para no permitir el cumplimiento de este derecho. No, yo no anoto más en esta escuela porque yo tengo cupo de 30 personas. Esto viene la orden así del ministerio. Bueno, miren, esto es un caso especial, puede para este caso concreto dejar sin efecto el cupo ese de 30 y habilitar una inscripción más y que sea de 31, ¿sí? Porque la declaración de inconstitucionalidad, como sabemos, va para el caso concreto, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta respecto de esto? Profe, Sí, perdón, yo tengo una duda con eso de sí, COT que habías dicho. sí, La acción de amparo, entonces, bueno, nace por los jueces de la jurisprudencia y sí. el CIRI era contra los actos de autoridad Contra los actos de autoridad, sí. y el COT contra los particulares. Contra los actos de particulares. Sí. Pero, ¿se hace hoy en día eso o es antes? No sé si me explico. No, hoy en día también hay sentencias que son por amparo, ¿sí? Por ejemplo, un jubilado que le cobran ganancias, por decirte. Entonces, sostiene que al cobrarle ganancias, esto, si bien el que le hace la retención es una autoridad y lo hace fundamentado en una norma, esto le afecta su derecho de propiedad y su derecho a un salario mínimo, porque en realidad su jubilación es muy baja. Puede interponer, porque en realidad el amparo como acción, ¿sí? Como creación lo crean los jueces porque advierten que no había un instituto con este nombre, ¿sí? Con un instituto que tenga nombre que proteja estos derechos, ¿sí? Hoy uno cuando va a interponer una acción de amparo ante la justicia, ¿sí? Porque a mí, María Florencia Vita, quiero anotar a mi hijo en el colegio y me están diciendo que no hay lugar porque tengo que vivir a 5 cuadras, y vivo a 5 cuadras y media, por ejemplo, y no tengo otra escuela cerca, no sé, decirles algo. Yo hoy ya sé que esa acción se llama de amparo, ya sé que está especificada en el artículo 43, que hay una ley nacional que establece cuál es el procedimiento, ¿sí? Puede especificar cuál es el derecho que está siendo violado en el caso particular. Pero en 1957, en 1958, cuando se dan estos dos casos que fueron emblemáticos, ¿sí? La acción de amparo no existía como tal. Uno iba a pedir ante la justicia la defensa de un derecho, pero no tenía el nombre de acción de amparo, ¿sí? Ese nombre vino después, digamos, y se consagró con la sanción de la ley de amparo, que es la 16986, ¿sí? Esto porque ustedes pueden advertir que las situaciones van cambiando, las necesidades, como siempre les digo, van cambiando porque los seres humanos vamos cambiando y vamos evolucionando, y
Hoy podemos ponerle el nombre a ciertos derechos que antes no los nombrábamos porque los desconocíamos o porque no hacía falta tener que pedir que nos lo reconozcan. ¿Sí? Tiene que ver con cómo nace este instituto. No nace porque lo previó una ley. Nació por fuerza mayor porque hubo situaciones en la realidad que llegaron a tratamiento del órgano máximo del Poder Judicial, que advirtió que no había un instituto legal para dar solución a este conflicto. Sin embargo, lo solucionó y después vino la creación del instituto, como acción de amparo. ¿Está, Cami? Sí, ¿Los sí, demás? gracias. Bien, bueno, vamos a pasar ahora al último, ¿sí? Que es la acción de amparo de intereses difusos, ¿sí? Y que está en el segundo párrafo de el artículo 43. ¿Quién lo puede leer? Alguien que no haya leído hoy. ¿Querés que lea, profe? Dale, Pilar. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, y así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines registradas conforme a la ley, la que determinará los registros y las formas de su organización. Perfecto. Bien. Esta es la acción de amparo de los intereses difusos, ¿sí? Los intereses difusos son los derechos de tercera generación, estos derechos colectivos, ¿sí? Donde el bien tutelado es de todos nosotros en particular y de todos en general, ¿sí? Que los estudiamos como los derechos colectivos de tercera generación. El ambiente, ¿sí? El medio ambiente, los derechos de los consumidores y los usuarios, y la competencia, ¿sí? Acuérdense que en el artículo 42, cuando hablábamos de los derechos de los consumidores y usuarios, decía que el Estado tenía que dictar medidas que hagan a la defensa de la competencia y de la sana y leal competencia. ¿Para qué? Para poder permitir a todos que puedan acceder, ¿sí? Y estar en este mercado, ¿sí? Como productores de bienes o de servicios. Bien. ¿Quiénes pueden interponer? Esos son los derechos protegidos, ¿sí? Por esta acción de amparo de intereses difusos, ¿sí? Los derechos que protegen, los derechos de tercera generación, ¿sí? Los que protegen al ambiente, al medio ambiente, a los consumidores, a los usuarios, a la competencia. ¿Y quién puede interponer esta acción? Que no es más que también acción de amparo, nada más que el bien protegido y la legitimación activa cambia respecto de lo que leímos en el párrafo anterior. Acá no es solo el afectado, ¿sí? Sino también el defensor del pueblo. ¿Se acuerdan quién era el defensor del pueblo? Este organismo, autoridad, Que defiende los que era derechos humanos. designado por quién. Cristian, te interrumpí. ¿Qué ibas a decir? Defiende los derechos humanos. Bien, que tienen la misión, ¿sí? Encargada, dice la Constitución en el artículo 84, de proteger y defender los derechos humanos y los intereses de la sociedad, ¿sí? Que no es lo mismo que los defensores del Ministerio Público de la Defensa, ¿sí? Este defensor del pueblo, como autoridad, ¿sí? Como organismo, dijimos que era designado su máxima autoridad por el órgano legislativo, por el Congreso, que hace años que no tenemos un defensor del pueblo, ¿sí? Que es quienes tienen que estar vigilando que todos los habitantes del Estado argentino tengan protegidos sus derechos, ¿sí? Entonces, si hay quemas, ¿sí?
si talan árboles en el sur de la Argentina, no solamente los habitantes del lugar, sino también el defensor del pueblo puede interponer una opción para que eso deje de pasar, ¿sí? Si hay una contaminación de un río, de un lago, o si hay quemas, ¿sí? No solo nosotros, como afectados, habitantes de este territorio, podemos interponer esta acción de amparo, sino que el defensor del pueblo, ¿sí? Este vigía que nos debe tener que proteger y cuidar, como defensor de los derechos humanos, también está legitimado para poder interponer esta acción, ¿sí? Y ni que hablar las asociaciones de consumidores o las organizaciones, las ONG, que tienden al cuidado del medio ambiente, a la protección del medio ambiente, o a la defensa de los consumidores y los usuarios, también pueden interponer esta acción de amparo, ¿sí? Estas acciones, ¿sí? Estos derechos que tienen que ser protegidos, porque es de cada uno y es de todos, y que, como yo les dije, si bien a veces uno no quiere perder el tiempo, bueno, compré un alfajor, me lo dieron vencido, son 50 pesos, bueno, lo tiro, no es nada, sino que tenemos que asumir esta responsabilidad y tomar la defensa de estos derechos para que la sanción impuesta a estos productores de bienes y servicios, ¿sí? Que no van a perder su lugar o su prestigio por ganar 50 pesos menos, pero sí por terminar, digamos, por esta sanción que puede hacerse frente a la sociedad, ¿sí? Donde dicen, fulanito está vendiendo mercadería vencida, ¿sí? Eso sí, porque puede causar un resquemor en la sociedad para que nosotros no vayamos más a comprar ese lugar, para que nosotros podamos decir, no, a este no le compro a este, ¿sí? Son derechos de cada uno de nosotros y derechos de todos. Tienen que ver y hacen sobre todo al medio ambiente, a cuidar el patrimonio futuro de la humanidad, ¿sí? Y apuntar a un desarrollo sostenible. Y por eso los derechos de los consumidores y usuarios, no solamente se trata de cuidar la salud de los consumidores y usuarios, sino también de cuidar la seguridad económica, ¿sí? Que se esté pagando algo que sea lo que vale, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, repasando, estas 3 o 4 acciones o garantías que establece el artículo 43. Saber qué derechos o libertades protege cada una, saber en qué supuestos se pueden interponer, quién la puede interponer, ¿sí? Y siempre son acciones, estas garantías son verdaderas acciones, derechos de peticionar ante el órgano judicial para hacer valer estos derechos. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda? ¿Quiénes pueden interponer el de intereses confusos, la acción de...? Difusos, intereses difusos. Difusos. Puede el afectado, ¿sí? A ver, están quemando acá enfrente de mi casa, no puedo respirar, ¿sí? O están contaminando el agua que después llega a mi casa y mi hijo la toma, se van a nadar al laguito y se pueden envenenar. El afectado. También el defensor del pueblo, ¿sí? Este organismo, Defensoría del Pueblo, que enuncia la Constitución y que tiene rango constitucional, en el artículo 84. Y las asociaciones que están registradas para defender el ambiente, la competencia o los derechos de usuarios y consumidores, ¿sí? ¿Cuántas ONG que hay que defienden el medio ambiente o también protegen los derechos de los consumidores y usuarios, ¿sí? Claramente, como el derecho o el interés es difuso, también es más amplia la legitimación, ¿sí? Quienes pueden usar y ejercer esta acción.
¿Querés que vuelva a repetir, Brisa? O... No, está bien, él ya lo... Vale. Brisa igualmente está en la página 53. Ah, Ahí bueno. lo Gracias. dice. Ahí está mi coequiper. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no... Bueno, claro. Bueno, repasen. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta específica respecto del parcial. El jueves ya saben que lo vamos a usar para clase de consulta. Si alguien tiene una pregunta para hacer ahora y después se quiere tomar el jueves para seguir estudiando, yo siempre por ahí les aconsejo que si pueden, ¿sí? Se conecten, ¿sí? Porque a lo mejor ustedes no tienen una duda, pero otro la tiene y a ustedes ahí les surge la inquietud. Entonces me parece que es una buena manera de poder repasar todos juntos, traten de anotar las dudas respecto a qué unidad pertenecen, así vamos siguiendo un orden y vamos repasando toda la materia, no desesperen. Las preguntas ya saben que es una sola respuesta correcta, no hay lugar a duda, el que estudió no puede, no hay lugar a confusión, ¿sí? No son tramposas, tratamos que sean bien claras, bien concretas, ¿sí? Respecto de estas garantías, ¿sí? Sepan poder vislumbrar, ¿sí? Porque se pueden dar muchas situaciones o preguntas prácticas, ¿sí? Voy caminando con una amiga, ¿sí? Y la detienen porque estaba con una gorrita en la cabeza, ¿sí? Bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué acción puedo interponer? ¿Sí? Me sacaron fotos estando en la playa, ¿sí? Y me usan como modelo de propaganda. No creo que llegue a tanto, pero bueno. ¿Qué acción puedo interponer? ¿Sí? Están usando mi imagen y yo ni enterada. Bien, de esto se suele dar mucho, ¿sí? Y es para que ustedes puedan visualizar si aprendieron o no y poder advertir qué garantía y qué medida nosotros tenemos para defender los derechos de que se trata. Sí, dale, Manu, decime la pregunta. Sí, ¿todo? Profe, eso, con respecto a eso, vos nos diste un cuadro de ese procedimiento y también de las sesiones del Congreso, que en el apunte no está. Sí. Es necesario estudiarlo, ¿no? Sí, o saberlo al tampoco menos. se enloquezcan. Sí, Saberlo. yo les voy a decir una cosa. Vieron que en el programa, sobre todo en la unidad 4, está poco especificado los temas a tratar. ¿Sí? No es como otras unidades que son bien descriptivas de todos los temas que vamos dando. En la unidad 4 vimos muchos más temas de los que están especificados en el programa. Respecto a el procedimiento de formación y sanción de las leyes y los tipos de sesiones que agregó Pilar, no están enunciados técnicamente o literalmente en el programa, ¿sí? Pero si ustedes leen el punto 1, dice que el Poder Legislativo abarca del artículo 44 al 84 de la Constitución. Con lo cual, todo lo que esté ahí enunciado en esos artículos, ustedes lo tienen que saber, ¿sí? Para el procedimiento de formación y sanción de las leyes, ¿sí? Someramente el trámite normal, ¿sí? Una Cámara de origen, ¿sí? ¿Quién puede presentar proyectos de ley? Que se debate, se aprueba, decimos que tenemos media sanción y pasamos a una Cámara revisora, ¿sí? Que también puede modificarlo, porque eso ustedes lo van a ver en las miles de sesiones y en su vida futura, cuando escuchen resonante el tratamiento de alguna ley en el Congreso. Pero no sepan específicamente, sepan que lo pueden modificar, pero todo el trámite que hace, las idas y vueltas que hace, si lo modifica o no, excede, ¿sí? O sea, vamos al trámite del ejemplito, ¿sí? Sepan que si lo va a reformar, tiene que volver, pero no entremos en minuciosidades de con qué personaje desempata el proyecto originario o el proyecto reformado, ¿sí? Sépanlo eso
para la vida, pero no para el examen, ¿sí? Porque además, en la vida, esta Constitución que hoy ustedes usan martes y jueves, la van a poder tener siempre con ustedes. Y lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que lo que se habla en la televisión o lo que ustedes leen en un diario o lo que ustedes no ven que está pasando en la vida real, sepan que puede tener una solución y que está en la Constitución, ¿sí? Eso es lo que a mí me interesa, ¿sí? Que ustedes dicen, che, ¿quién hace las leyes en este país? ¿El presidente? Es una ley. No, pará, el presidente no hace leyes, ¿sí? Y ustedes puedan encontrar el fundamento de su respuesta en la Constitución, ¿sí? Sepan que el presidente participa del procedimiento de formación y de sanción de las leyes. ¿Cómo? Puede vetarlas, puede manifestar su disconformidad con este proyecto, ¿sí? Puede observarlas, pero no tiene toda la vida ahí esperando, durmiendo en un escritorio. Tiene 10 días. Si en 10 días no dijo, yo no estoy de acuerdo, veto esta ley, la ley va a quedar promulgada tácitamente, ¿sí? Y que después, si la promulga expresamente, la hace mediante el dictado de un decreto, porque el presidente del Poder Ejecutivo habla a través de decretos. Y después son publicadas. Básicamente es eso el procedimiento de formación y de sanción de las leyes, ¿sí? Y respecto de los tipos de sesiones, ¿sí? Que son muy, cómo trabajan las cámaras, y trabajan en sesiones, a veces también derivan el tratamiento de determinado proyecto de ley al trabajo en comisión respecto de un tema específico, ¿sí? Está formada las comisiones por los mismos legisladores, pero cuando están sesionando, están debatiendo. Yo pienso que esta ley es genial, porque esto es de avanzada, porque esto va a llegar a toda la ciudadanía, porque, bueno, y cómo se dan el debate y las votaciones de la ley. Y los plazos, ¿sí? Y que hay un receso en el Congreso, que es bastante resistido por la población en general, pero que eso no hace que todos estén mirando panza para arriba, ¿sí? El Congreso no podría sesionar, pero sí los legisladores pueden hacer muchas cosas mientras el Congreso está en receso. Y eventualmente, el presidente de la Nación puede decir, todos a trabajar, convoco una sesión extraordinaria. Este proyecto de ley ustedes lo tienen que tratar ahora porque implica un avance en los derechos de las personas de la sociedad, de este Estado argentino. ¿Sí? Eso. Espero haber sido clara. ¿Se entendió más o menos la idea a dónde voy? ¿Sí? Piensen que las preguntas no son a desarrollar, ¿sí? Ustedes tienen que identificar situaciones y optar por una respuesta correcta. Entonces, aprobada una ley, ¿sí? Aprobada una ley por el Congreso, una pregunta, por ejemplo. Aprobada una ley por el Congreso, esta ley tiene sanción. Entonces, ya es obligatoria, opción 1. Opción 2, el jefe de gabinete la manda a imprimir. Opción 3, el Poder Ejecutivo la puede vetar. Opción 4, tiene que volver a la Cámara de Origen para que la tipee, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes ahí tienen que, en ese procedimiento, poder reconocer, ¿sí?, quién interviene, qué autoridad y por qué. Todas las preguntas son de opción múltiple, ¿sí? Las preguntas teóricas tienen 5 opciones de respuesta y las preguntas prácticas, que son 3, tienen 3 opciones de respuesta. Pero no es a desarrollar. ¿Y por qué les digo esto? No para que sepan menos, porque uno estudia con otra lógica, que es la que yo trato de aplicar acá en clase y de trabajar acá en clase, ¿sí? Profe, una Sí, pregunta claro. más.
Sí, Me voy a ir re de tema, o sea, te voy a volver a la unidad 1. no pasa Pero, nada. no, a mí algo que nunca me quedó claro del todo fue cuando está el sistema de control, el control de la constitucionalidad, como nunca terminé de entender las vías procesales admisibles y Sí, cuál era Argentina, o si Argentina usaba ambas, como no terminé de entender bien qué es. Si me sí. podías explicar. El Estado argentino usa ambas, ¿sí? Sí, Pues si esta ley a mí me afecta, ¿sí? sí. Pido la declaración de la inconstitucionalidad. O Ujú. fulanito aplica esta ley y a mí me está violando este derecho. Hago amparo y incidental la declaración de inconstitucionalidad, Ah, ¿sí? ok. ¿Sí? Pero puede ser por cualquiera de las dos vías, ¿sí? O por ejemplo, las mujeres mayores de 40 años no pueden ser docentes de la facultad. Una norma general, ¿sí? Ujú. Cualquier mujer, ustedes, ¿sí? Sí. Cualquiera de las que está acá, puede pedir que es inconstitucional, porque ustedes algún día van a tener 40, si se creen todas jovencitas, todo llega. Después se van a creer, y eso pueden ustedes decir, no, esta ley es inconstitucional, esta ley viola la igualdad de la ley. ¿Sí? Entonces pedimos que se declare la inconstitucionalidad, ¿sí? O para Claro. vos o para, ¿sí? Puede ser por esa vía o porque vos no sos docente, pero querés serlo. Entonces, pues sí, che, un llamado concurso, ¿sí? Vos querés que se declare la inconstitucionalidad porque viola la igualdad ante la ley, ¿sí? Por vía directa, por vía principal. O por vía incidental, porque fulanito no te hace cumplimiento a tu derecho porque él dice que está cumpliendo con esta ley, por vía incidental, pero eso es muy finito. Dale, ya ¿Sí? entendí. Gracias. Profe, yo también tengo una duda. Dale, espera que le contesto a Emanuel que me preguntó las funciones del Bueno. Consejo de la Magistratura, ¿sí? El Consejo de la Magistratura es un órgano que actúa en la órbita del Poder Judicial, ¿sí? Pero no ejerce función judicial, ¿sí? Porque el Consejo de la Magistratura no dicta sentencias, ¿sí? No resuelve conflictos entre partes, ¿sí? Ejerce función administrativa. Y aquí dos grandes funciones podemos limitar, o tres si quieren, las funciones del Consejo de la Magistratura. Es el órgano que interviene en la selección de los jueces de los tribunales inferiores, ¿sí? Porque es quien lleva adelante los procedimientos de concursos, ¿sí? Los concursos para elegir los candidatos a jueces de los tribunales inferiores. Selecciona mediante concurso los jueces de los tribunales inferiores. Esa Profe, puede ¿qué ser, serían los tribunales inferiores? los tribunales inferiores son todos los jueces federales de la nación, excepto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Los resumimos, si bien hay cámaras de casación, tribunales orales, juzgados federales, nosotros los resumimos todos en tribunales inferiores. Y los distinguimos del órgano máximo de la justicia nacional, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Vos, Vago, de dónde sos? De Rosario. De Rosario. Bueno, en Rosario los tribunales federales, ¿sí? Están en calle Oroño, entre San Luis y Rioja, en calle Entre Ríos, entre Córdoba y Santa Fe, y en calle Entre Ríos, entre Urquiza y Tucumán, ¿sí? Hay jueces federales, hay jueces que integran cámaras federales, hay jueces que integran tribunales orales, ¿sí? Por ejemplo, en Rosario. Todos esos son tribunales inferiores, porque en realidad la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un órgano que tiene 5 jueces o 5 ministros, ¿y dónde residen? ¿Dónde está la En Corte Capital, Suprema? en Capital Bien, Federal. Capital Federal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tribunales inferiores, nos hablamos de todos esos. No sé si ubicás a vos, o tenés alguna referencia territorial próxima, o algún familiar que trabaje, asista, o que conozcas
No conozco. Bueno, Otra consulta, profe, si me puedes sí, explicar rápido, tipo como un resumen chiquitito, así lo anoto, ¿qué sería la competencia judicial federal y provincial? bien, ahora voy. Espera que termino con las que me preguntó Manuel. Otra función del Consejo de la Magistratura es la de instar los procedimientos de jurado de enjuiciamiento, ¿sí? ¿Para qué? Para remover a los jueces de los tribunales inferiores de sus funciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque cometan crímenes, porque abusen de autoridad, porque tengan un desconocimiento total del derecho, porque hagan abandono del trabajo. Esos son todos los supuestos por los cuales un juez de un tribunal inferior puede ser sometido a un jurado de enjuiciamiento que, si es positivo, ¿sí? Va a terminar en la remoción de ese juez de esa función, ¿sí? El Consejo de la Magistratura es un órgano que está colegiado, que está por distintos representantes de distintos sectores, ¿sí? De la legislatura, del Poder Ejecutivo, representantes por la justicia, por el órgano judicial, digamos, y un representante del ámbito académico y científico, ¿sí? Una persona que sea de renombre, que esté designada por las universidades. Tampoco tienen que saber cómo está, o sea, son 13, ¿sí? 6 legisladores, 1 por el Poder Ejecutivo, 2 por los jueces, pero no hace falta, digamos, esta minuciosidad, ¿sí? Lo más importante es saber qué hace, qué función cumple en este mapa de autoridades y de ejercicio del poder del Estado, ¿sí? Bueno, ahora voy con algo que me preguntó, competencia judicial federal y provincial, ¿sí? ¿Y por qué es necesario saber esto? Porque nosotros vivimos en un Estado federal, ¿sí? Coexiste un Estado nacional soberano, un Estado de poder central, y estados de poderes o centros de poderes locales, ¿sí? Que son las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y vivimos en un Estado republicano donde uno de los principios fundamentales que sostiene la República es la división de funciones o de poderes. Con lo cual, en estos dos niveles de poder, ¿sí? Este nivel de poder soberano, nación, tenemos un órgano ejecutivo, un órgano legislativo y un órgano judicial. Y en estos centros de poderes locales, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también tenemos un órgano ejecutivo, un órgano legislativo y un órgano judicial, ¿sí? Entonces, tenemos que repartir funciones o competencias, ¿sí? Como la que hace la Constitución, ¿sí? Pero también en materia judicial, ¿sí? ¿Qué asuntos va a entender la justicia federal y qué asuntos va a entender la justicia provincial? ¿Sí? Tengan en cuenta que en la justicia federal, el órgano máximo, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ya lo dijimos, reside en Capital Federal. Y después hay fueros federales en todo el país, pero no en todas las ciudades. ¿Sí? La justicia provincial, ¿sí? Es competencia residual, ¿sí? La restringida, la competencia estricta o más restringida va a ser para la justicia federal, y va a entender en asuntos puntuales, ¿sí? Determinados por las personas que son demandadas en juicio, por el territorio donde hayan sido cometidos los hechos sometidos a juicio, o por la materia, ¿sí? Porque el Estado decidió que estas materias van a ser reservadas, van a ser de competencia federal, porque interesan al Estado federal, al Estado argentino, ¿sí? Como es el tema de estupefacientes, ¿sí? Todo lo que es narcotráfico, ¿sí? Todo lo que es la ley de estupefacientes es un interés de la justicia federal y por eso lo lleva adelante la justicia federal, ¿sí? El no pagar impuestos, los delitos tributarios, ¿sí? Consagrados en el Código Penal,
también son materia de la justicia federal, porque si hay estafa de tributos, por así decirlo, o hay evasión de tributos, de pago de impuestos, ¿esto a quién le interesa? Al Estado federal, que si no se funde, entonces el Estado federal quien asume la persecución de estos delitos, ¿sí? También vimos el tema de ablación o de trasplante de órganos entre vivos, ¿sí? Esto es un tema que interesa al Estado federal. ¿Por qué? Porque el Estado federal, el Estado argentino en su totalidad, no quiere que se dé la compraventa de órganos, ¿sí? Entonces, estas autorizaciones que hay que hacer para poder hacer trasplante entre personas vivas, necesitan de una autorización judicial que en el caso concreto diga, acá no hay venta, acá no hay una compraventa encubierta de órganos, acá hay una intención genuina de querer ayudar y de querer salvar a otro. Dale, Cristian, después lo volvemos a hablar el jueves, si querés, ¿sí? Ningún problema, gracias por avisar. Si no, alguien después le pasa la explicación. Profe, una pregunta. ¿Qué Sí. es la coparticipación? Hoy. Espera que le termino, hago el tema y va todo y termino con este tema. Bien, eso sería por la materia. Por las personas, ¿sí? Todas las cláusulas de cónsules, embajadores, si estamos demandando a sujetos federales, ¿sí? A autoridades de la nación, ¿sí? Si queremos entablar una demanda contra el Estado argentino, no vamos a ir a la justicia de Santa Fe, vamos a ir a la justicia federal. Si vamos a demandar al ANSES, ¿sí? Que es un organismo nacional, vamos a ir a la justicia federal. Si queremos demandar a FIP, ¿sí? Vamos a ir a la justicia federal. Si queremos demandar a una obra social de la nación, a PAMI, por ejemplo, porque PAMI no cumple con prestaciones médicas, vamos a ir a la nación, ¿sí? Competencia judicial federal por las personas, en razón de las personas. Y después pasa en razón del territorio, ¿sí? Sí, estamos en territorio nacional, en territorio federal, y yo les di el ejemplo de que cuando nosotros estamos sentados en la facultad, estamos adentro de una universidad nacional, estamos en territorio federal, y por lo tanto, todo lo que ahí pase, hay que ir a la justicia federal, ¿sí? Si estamos en territorio provincial, iremos a la justicia provincial. ¿Estamos, Agos? Sí, gracias, profe. Bien. ¿Alguno más escucha mal o no? No, profe, se escucha bien. Ah, bien. Dale, Estefanía. Te hago una consulta rápida. Sí. En la unidad 2, en la parte de relaciones de inordinación, dice que comprenden 3 modalidades, pero solo me aparece 2. Y la verdad es que no sé si lo dijiste en alguna clase porque no los tengo. Para facilitar las relaciones o el reparto de competencias entre Estado Nacional y provincia, yo les pasé un cuadrito, ¿sí? Nos vamos a guiar por las relaciones de coordinación, ¿sí? Competencias exclusivas del Estado Nacional o delegadas, competencias exclusivas de las provincias o reservadas, competencias concurrentes o competencias prohibidas ambas, ¿sí? Sí, profe, gracias. Estefanía me había preguntado qué es la coparticipación. La coparticipación es el reparto del producido, del cobro de tributos por parte del Estado Nacional a las provincias, ¿sí? Es el reparto del producido, del cobro de impuestos o tributos por el Estado Nacional que reparte, divide a las provincias. Decime, Estefanía, si lo anotaste. Agos, ¿vos te quedó más o menos lo de competencia? Listo, profe, ya está. Gracias. Bien. Agos.
No los quiero demorar más. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, recuerden anotar todas sus dudas para el jueves próximo. Bueno, los despido a todos porque sé que algunos tienen clases o se van a estudiar. Así que bueno, muchos éxitos. Los veo el próximo jueves.